Buen día, mi nombre es Nicolás Reyes. Este video se va a tratar sobre un sensor que se utiliza en las industrias. Este se llama Coriolis para flujo. En primera instancia voy a hablar sobre el principio del Coriolis, el cual describe la fuerza física que actúa sobre un cuerpo que se le aplica una aceleración en un entorno de rotación. Como lo podemos ver en este esquema, al momento de lanzar un objeto con cualquier aceleración va a tomar un movimiento rectilíneo, pero si el entorno se le aplica rotación, al momento de aplicarle aceleración a ese objeto ya no va a ser rectilíneo. Entonces, esto ¿cómo afecta el Coriolis para flujo? Este utiliza el mismo principio, ya que el entorno va a ser una manguera y los fluidos van a pasar por medio de ella. Al momento de que el líquido entra a la manguera, en vez de seguir con su ritmo, se va a distorsionar de un modo u otro, tanto en la entrada como en la salida del líquido. Esto se conoce como el principio de Coriolis para flujo. Lo esencial del Coriolis para flujo es que en su parte va a tener un movimiento vibratorio. Este movimiento vibratorio va a generar una frecuencia o un ritmo, el cual va a generar un parámetro para realizar la medición. Igual que en el video anterior, se va a ver claramente que al momento de entrar, al momento de salir el líquido del tubo, la vibración ya no va a ser solamente en una parte central, sino que va a ser en la entrada y en la salida. En este esquema vemos como el fluido contrarresta la vibración, es decir, si la vibración está en la parte de arriba, el líquido va a contrarrestar y así mismo en la salida. En este video podemos ver el principio más esencial del Coriolis para flujo. Al momento de entrar en la manguera, aparte de que va a contrarrestar la vibración inicial, se va a generar un cambio de frecuencia. En este video podemos ver que en la parte de abajo se ve una vibración, y al momento de que entra y sale el líquido va a cambiar la frecuencia. Esta frecuencia la va a medir un pick-off. Este se compone por un magneto y una bobina. La bobina se encarga de generar las pulsaciones de voltaje y este asimismo generando las pulsaciones sinusoidales. Estos medidores se van a encargar de realizar una pequeña comparación. Devolviéndonos al video, podemos ver que en la parte de abajo se encuentra la vibración, y al momento de que entra el líquido, cada uno empieza a tener una frecuencia diferente que el otro. Gracias a esta diferencia de frecuencias se realiza la medición del caudal. Esta zona representa la frecuencia guía, que es la que genera la vibración de la manguera. Pero este solamente es la guía. Tanto al final como al inicio
de la manguera se encuentra un sensor. Al momento de que la bobina entra en contacto con el magneto, va a cambiar la frecuencia. Entonces, cuando se produce la fuerza de las dos bobinas, esta se desfasa de tal manera que genera una diferencia de frecuencias. Entonces, la diferencia del desfase es proporcional al caudal o a la densidad de los líquidos que estén pasando por el tubo. En esta gráfica podemos deducir que la onda sinusoidal amarilla puede ser el pick-off de entrada y el pick-off de salida es representada por la onda sinusoidal azul. Dependiendo del flujo de líquidos o flujo de aire o el elemento que esté pasando por el tubo, se va a ver un cambio de periodo. Va a determinar qué tanto pasa, qué tanto deja de pasar por el tubo. Podemos decir que entre más frecuencia hay menos densidad y entre menos frecuencia hay más densidad. En este momento, con respecto a lo visto anteriormente, podemos deducir que la medición del flujo va a ser diferencial, puesto que una frecuencia se va a comparar con la otra, y con respecto a la diferencia de estos dos se va a tener un resultado, y ese resultado es la densidad o la cantidad de flujo que pasa por el tubo. Aquí podemos ver nuevamente la diferencia de cada onda. Esta nuevamente representa que entre más diferentes sean, significa que la densidad es menos, y de la misma manera, si la frecuencia no es tan diferente. En las aplicaciones lo podemos ver en muchos instantes de la industria. Podemos colocar el ejemplo en una fábrica de mermeladas. Para que cada uno sea exacto, necesitamos saber cuánto pasa por cada tubo y cuánta cantidad se necesita en cada frasco. Entonces, este sensor lo que va a hacer es realizar un cálculo para saber cuánto pasa en determinado tiempo, y ya con ese dato se puede tener un control y una supervisión de la calidad de los productos, puesto que si se llena de manera correcta, eso va a generar economía y versatilidad al momento de entregar un producto. Aparte de eso, se puede controlar cualquier otro tipo de elementos, puede ser gasolina, aceite. Esto permite el sensor de Coriolis de flujo. En este diagrama vamos a ver los bloques que conforman el sistema del Coriolis. Entonces podemos ver el punto inicial, que es la frecuencia con la que vibra el tubo. Esa frecuencia se va a restar a los sensores pico, que son los que se encuentran en la entrada y en la salida. Al momento de que se restan, van a ir a un medidor. Ese medidor va a ser la conclusión de cuánto está pasando
en determinado tiempo. De ahí pasamos a un controlador del líquido. Cuando controlamos el líquido, queremos decir que ya tenemos un dato específico de cuánto puede llegar a pasar después de determinado tiempo. En ese momento vamos a añadir una transmisión o un actuador neumático, el que se encarga de pasar de la entrada a la salida, y el control del líquido es el que se encarga de que no haya sobrepaso de líquido en el sensor de Coriolis para flujo. La salida va a estar retroalimentada para que se haga la resta de la frecuencia inicial y la frecuencia de la entrada y de la salida con respecto a las vibraciones que va generando los pick-up. En la hoja de datos podemos identificar que el proveedor primero nos muestra cómo funciona el producto, nos da las características del medidor, nos da las posibles mediciones de temperatura y nos muestra otras aplicaciones, las cuales pueden ser que el medidor Coriolis para flujo puede tener un sensor de temperatura para, además de controlar flujo, controlar temperatura, y esto da un plus para las industrias. Aparte de esto, nos explica el desfase de tiempo y la diferencia de tiempo y a qué se refiere cada una de estas diferencias. Asimismo, podemos ver que tiene diferentes modelos, no solo el que vimos en el video, sino que va a tener diferentes diámetros, diferentes pulgadas, la tubería, el caudal nominal va a tener menos espacio o algunos van a tener más espacio, y asimismo van a tener un tope para que ese sea otro régimen de calidad al momento de utilizarlo. En el video vimos un Coriolis para flujo que tiene estas dimensiones. Estas dimensiones van acopladas a un sistema de flujo, las cuales van a ir en las industrias, en las máquinas. Entonces estas van a tener unas medidas para que el diseñador las tenga en cuenta para colocarla en su diseño de instrumentación.